Cordial saludo. Soy la estudiante Franci Moreno, código estudiantil 010-6605 de la materia Mercado de Capitales. Mercado financiero. El mercado financiero es un sistema complejo donde se intercambian diversos instrumentos financieros, facilitando la transferencia de recursos económicos financieros de diferentes agentes. Los mercados financieros conforman un espacio cuyo objetivo es canalizar el ahorro de las familias y empresas a la inversión, de tal manera que las personas que ahorran tengan una buena remuneración al prestar ese dinero y las empresas puedan disponer de ese dinero para realizar inversiones. Un mercado financiero está regido por la oferta de la ley y de la demanda. Es decir, cuando alguien quiere algo, un precio determinado, solo podrá comprar a ese mismo precio. Y si hay otra persona dispuesta a venderle ese algo a dicho precio. Características. Estas son las principales características con las que podremos definir un mercado financiero. Permite la intermediación entre ahorradores e inversores. Opera con instrumentos financieros diversos. Cuenta con mecanismos regulados de negociación. Ofrece liquidez y transparencia en las transacciones. Funciona de manera continua y dinámica. Está sujeto a normativas específicas de cada país. Funciones. La función principal de mercado financiero es la intermediación entre la gente que ahorra y la gente que necesita una financiación. En otras palabras, poner en contacto a vendedores y compradores. En base a ello, podemos nombrar las principales funciones de mercado financiero. Primera, asignación de recursos financieros. Canaliza el ahorro hacia inversiones productivas. Distribuye capital entre sectores económicos. Optimiza la utilización de recursos monetarios. Permite que proyectos rentables obtengan financiamiento. Segunda, gestión de liquidez. Facilita la conversión rápida de activos en efectivo. Mantiene fluidez en las transacciones económicas. Permite a empresas inversionistas manejar su disponibilidad financiera. Reducir fricciones en los intercambios económicos. Tercera, determinación de precios. Establece valores de instrumentos financieros. Genera mecanismos de formación de precios transparentes. Refleja información económica en valoración de activos. Permite descubrir el valor real de inversiones. Cuarta, administración de riesgos financieros. Ofrecen instrumentos para mitigar riesgos. Permite diversificación de inversiones. Géneros, coberturas frente a fluctuaciones económicas. Desarrolla mecanismos de transferencia de riesgos. Integrantes. Los mercados financieros están formados por todas las personas que intercambian activos financieros, ya que cuando pensamos en un mercado, a nadie le viene a la cabeza un lugar vacío. Entonces, también podríamos decir que los mercados financieros están formados por todos los inversores que compran y venden esos activos financieros. Primera, inversionistas, personas naturales, instituciones financieras, fondos de inversión, empresas corporativas, gobierno. Segundo, intermediarios financieros, bancos comerciales, sociedades de bolsa, casas de valores, cooperativas financieras, compañías de seguro. Tercero, reguladores. Superintendencia Financiera, Banco Central, Ministerio de Hacienda, organismos de control gubernamentales.
Cuarto, emisores de instrumentos. Empresas privadas, entidades públicas, gobierno, instituciones financieras. Mercado de capitales. El mercado de capitales es un sistema financiero donde se negocian instrumentos de inversión a mediano y a largo plazo, permitiendo a empresas obtener financiamiento y a los inversionistas generar rendimientos. Nacional. Se entiende por renta nacional o ingreso nacional al ingreso económico del conjunto de todas las fuerzas productivas de una nación determinada a lo largo de un periodo de tiempo, usualmente un año. Deben descontarse los bienes y servicios intermedios que han sido necesarios para producirlo. Es decir, consiste en el total de lo producido de este país. Se trata de una magnitud económica útil para evaluar los resultados de algún proceso económico, semejante en ese sentido al Producto Interno Bruto y al Producto Nacional Bruto. Ofrece información importante sobre la estructura productiva del país y sus dinámicas económicas particulares. Además, se le puede comparar el total de lo gastado, ya que a los países tal y como a las empresas les interesa saber cómo marchan sus operaciones. La renta nacional es de interés para la macroeconomía, puesto que es la perspectiva económica de las naciones y no de los individuos o consumidores. Este concepto es equivalente al Producto Nacional Neto. Características. Opera dentro de un país específico, regulado por normativas locales, enfocado en empresas e instrumentos nacionales, supervisado por autoridades financieras locales. Ejemplo, Colombia. Bolsa de Valores de Colombia, emisión de acciones de empresa como Ecopetrol, Bancolombia, regulado por la Superintendencia Financiera. Internacional. Conjunto global de todos los mercados financieros, en los que se negocian, venden y compran acciones, obligaciones, bonos y otros títulos de renta fija o variable. Intermediarios financieros que facilitan las transacciones. Los reguladores que establecen las reglas del mercado para proteger los inversionistas. Características. Transacciones entre diferentes países. Mayor diversificación de inversiones. Menos restricciones geográficas. Permite inversión global. Ejemplos. Nasdaq, Estados Unidos. Bolsa de Londres, Bolsa de Tokio, mercados emergentes de Asia y Latinoamérica. Renta variable. Son inversionistas a largo plazo que pueden minar la paciencia de los inversores ahorradores, que se dejan aminalar por los vaivenes del mercado en el corto y medio plazo. En cualquier caso, si la inversión fue acertada, los beneficios a largo plazo son muy superiores a los de productos financieros disponibles en el mercado de renta fija. Aunque si la inversión no fue acertada, las pérdidas son enormes. En este caso, como se ha mencionado, la paciencia y la sangre fría del inversor han de ser tenidas muy en cuenta, aunque conviene no confundirlas con la temeridad. Características. Genera ingresos por valorización, mayor riesgo y potencial retorno. No garantiza rendimientos fijos. Ejemplos: acciones de empresa, certificados de inversión, fondos de capital, bonos convertibles. Tipos de renta variable: acciones ordinarias, acciones preferenciales, títulos participativos
certificados de inversión. Renta fija. Cuando hablamos de renta fija, nos referimos a depósitos de corto o largo plazo, los cuales generan un interés fijo, un tanto por ciento del valor nominal del activo en cuestión. En los mercados de renta fija podemos adquirir deuda pública, bonos de entidades privadas, pagarés, etc. Lo mejor que tienen es que una vez venzan, recuperaremos el valor nominal del producto, siendo un producto financiero bastante seguro. Por otra parte, esa seguridad se paga en términos de rentabilidad. En efecto, el principal defecto de la renta fija es que no es muy rentable. Las inversiones en renta fija están recomendadas para los inversores mayores, dado que cuando las inversiones son muy grandes, el monto total de la rentabilidad es importante, por más que la ganancia por euro invertido sea muy pequeña. Una renta es fija porque el rendimiento siempre es el mismo, como por ejemplo el arrendamiento de una vivienda, donde todos los meses se obtiene un mismo monto o valor. Características: ingresos fijos y periódicos, menor riesgo, rendimiento conocido al momento de inversión. Ejemplos: bonos del gobierno, certificados de depósito, títulos de deuda corporativa, papeles comerciales, tipos de renta fija, bonos gubernamentales, bonos corporativos, títulos del tesoro, certificados de depósito. Mercado de valores. El mercado de valores es un tipo de mercado de capitales, de los que operan alrededor del mundo, en el que se negocia la renta variable y la renta fija, de una forma estructurada. También la compra y venta de bienes que tiene un plan fijo, o un negocio que tiene renta variable a través de la compraventa de valores negociables. Permite la canalización del capital a medio y largo plazo de los inversores a los usuarios, tanto como para poder tener dinero o a la vez no. Podemos tener una amplia o corta venta. Primario. Los valores disponibles la primera vez que son ofrecidos al mercado se transan en un mercado primario. Los valores ofrecidos pueden ser de empresas nuevas en el mercado o empresas que emiten acciones por muchos años. Las emisiones pueden ser de un nuevo tipo de emisión o hacer parte de las emisiones adicionales de valores usadas frecuentemente en el pasado. Secundario. Es un mercado secundario. Los activos financieros ya emitidos son comercializados. La diferencia fundamental entre un mercado primario y un mercado secundario: el emisor de un activo no recibe fondos del comprador. En lugar de esto, la emisión existente cambia de manos y los fondos fluyen del comprador a vendedor. Bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital, los que realizan transacciones a través de intermediarios autorizados. Muchas veces se conoce simplemente como la bolsa. Las bolsas de valores permiten la negociación e intercambio entre las empresas que requieren financiamiento y los ahorradores, personas o organizaciones. Estos últimos buscan invertir su excedente de dinero para obtener una rentabilidad. En las bolsas normalmente se negocia tanto renta variable, acciones, como renta fija, deuda, siendo el primer caso es el más conocido. Existen numerosos mercados de valores en todo el mundo.
Algunos de los más grandes son la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq y la Bolsa de Tokio. Otras bolsas conocidas son la Bolsa de Londres, la Bolsa de Shanghái y la Bolsa de Bombay. Mercado de dinero. El mercado de dinero es donde se negocian instrumentos de deuda a corto plazo, con bajo riesgo y mucha liquidez, y son realizados por el gobierno, empresas e instituciones financieras. La meta de este mercado es unir a oferentes y demandantes de dinero y trabajar con empresas privadas, gobierno federal. Tipos de mercado de dinero. Mercados monetarios interbancarios. Se realizan operaciones de préstamo y crédito mediante depósitos interbancarios, derivados de corto plazo, swaps de tipos de intereses a corto plazo, entre otros. Mercado de activos empresariales, principalmente los pagarés de empresa, donde los instrumentos de deuda son realizados por empresas a corto plazo. Mercado monetario de deuda pública, donde se negocia la deuda pública. Títulos de valores. Los títulos de valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación, y de tradición o representativo de mercancías. Según el artículo 619 del Código de Comercio, desde el punto de vista material, el título de valor es un documento escrito, siempre firmado, unilateralmente, por el deudor. Es además un pedazo de papel que contiene diversas menciones en un segundo plano. Se define el título de valor como un derecho de beneficio de una persona. Explicar por lo menos 4 títulos valores que se negocian en Colombia. Cheque. El cheque es un título valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual una persona llamada librador ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago a la vista de una suma de dinero determinada a favor de una tercera persona llamada beneficiario. Pagaré. Pagaré es un documento contable que contiene la promesa incondicional de una persona, denominada suscriptora o deudor, de que pagará a una segunda persona llamada beneficiario o acreedor una suma determinada de dinero a un determinado plazo. Su nombre surge de la frase con que empieza la declaración de obligaciones. Debo y pagaré. La diferencia entre la letra y el pagaré es que el pagaré es emitido por el mismo que contrae el préstamo. Letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito que ordena pagar una suma de dinero a quien la presente en determinada fecha en un lugar determinado, como representa un valor monetario. Es un instrumento útil para financiar diversos propósitos, entre ellos el cancelamiento de deudas. Certificado de depósito a término CDT. Los CDT o certificados de depósito a término son títulos valor que emite un banco, corporación financiera o compañía de financiamiento comercial a un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de construir dicho CDT. Hay que saber que en cada banco nos pueden pedir un monto mínimo de capital para construir el CDT y también que estos depósitos se hacen a un término fijo, mínimo de 30 días, aunque comúnmente se hacen a 60, 90,
180 y 360 días.